Vivimos en un mundo rodeados de voces, voces que opinan, voces que confunden, voces que señalan, voces que condenan. Todas estas voces tienen diversos orígenes. Las redes sociales, la televisión, la sociedad, las personas en la sociedad. Pero también hay voces internas que están hablando a nuestros pensamientos. En medio de tantas voces, en medio de tanto ruido, a los cristianos nos cuesta detectar o determinar cuándo es Dios el que está hablando. Una verdad completa es que cuando Dios habla, Dios solo habla lo bueno. Dios nunca habla lo malo. Dios siempre habla lo bueno. Cuando Dios habla, ese es el título de esta palabra. Cuando Dios habla, cuando Él habla, bendice. Cuando Dios habla, crea. Cuando Dios habla, provee. Y cuando Dios habla, corrige. Habla muchas cosas. Hoy vamos a hablar de estas 4. El problema está en que los cristianos creemos que todo lo bueno, todo lo que oímos bueno, viene de Dios. Sin embargo, Satanás también nos habla al oído cosas buenas, que nosotros creemos buenas. Y la otra parte también es cierta. Creemos que cuando oímos algo que no nos agrada, entonces es Satanás el que me está hablando. Pero resulta que cuando Dios nos habla de su palabra, no nos agrada muchas veces. Porque la palabra nos confronta. Y nos cuesta determinar cuándo es Dios el que está hablando. Tenemos que afinar los oídos de nuestro corazón para aprender a detectar cuándo Dios habla. Y lo primero que tenemos que hablar en esta mañana es que cuando Dios habla, Dios bendice. Fíjense. En el texto, en el versículo 28, que está en otro capítulo de Génesis, lo hablamos, hace poco lo hablamos. Cuando Dios creó al hombre, la palabra dice, y los bendijo Dios. Antes de Dios entregarle todo lo que había creado para ellos y antes de asignarle cualquier tarea, Dios los bendijo. Dios bendijo a Adán y a Eva. Ahora bien, cuando Dios bendice a Adán y a Eva, dentro de lo que Dios está proveyendo a Adán y a Eva, no solamente está la provisión material, porque Él los bendice y después les entrega todo lo que creó para ellos en este mundo. Pero la bendición de Dios no solamente se trata de lo material, se trata de lo espiritual. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Adán y Eva iban a disfrutar de todo lo que Dios había creado, mejor aún, Adán y Eva iban a disfrutar de la presencia de Dios. Y Dios es espíritu. Dios estaba bendiciendo a Adán y a Eva en lo material y en lo espiritual. Pero además, cuando Dios bendice a Adán y a Eva, dentro de lo que está bendiciendo, está incluida 2 cosas: su aprobación y precisamente su provisión, su apoyo, su respaldo. La palabra dice que cuando Dios terminó de crear, de crear el mundo, dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que había hecho era bueno, pero no solo bueno, dice en gran manera. O sea, era perfecto. Lo que Dios creó era perfecto. El hombre era creación perfecta de Dios. Es creación perfecta de Dios. O sea, Dios estaba aprobando su creación. Dios estaba aprobando la creación del hombre, la creación de Adán y Eva. Después que los bendice, es que viene la provisión. Les va a proveer tanto materialmente como espiritualmente. Toda la humanidad tiene acceso a las bendiciones de Dios. Aleluya. Toda la humanidad. Porque toda la humanidad es creación de Dios. ¿Hay aquí alguien que no haya sido creado por Dios? ¿Hay aquí alguien que considere que viene descendiente del mono? Para que creas si eres descendiente del mono, lo dije esta mañana, vamos a mirarnos en el espejo. Si te pareces a un mono, ponte en duda.
Si tu rostro se refleja un mono, ponte en duda. A lo mejor tu tatarabuelo, tus ascendentes eran monos. Yo vengo de Dios y veo mucha gente parecida a mí, no veo nadie parecido al mono. El Señor creó a todas las personas. Todos tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Pero también dice la palabra que no todos somos hijos de Dios. La palabra es muy clara con esto. La palabra dice en el libro de Juan que solo aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y para los hijos de Dios, en esta mañana yo te tengo un versículo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice lo siguiente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quiénes son los que tienen corazón perfecto para con Dios? Sus hijos. No estamos diciendo que los hijos de Dios somos perfectos, porque no somos perfectos, somos perfecta creación. Pero la humanidad fue dañada, ¿se acuerdan? Pero los que tenemos un corazón perfecto para Dios, para con Dios, somos sus hijos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenemos un corazón perfecto para con Dios? Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, dice la palabra que recibimos un corazón de carne. Y ya fuimos aprobados por el Señor, como fue su creación inicial. Cada uno de nosotros, hijos de Dios, hemos sido aprobados por Dios. Pero cuidado, porque Dios conoce ese corazón de carne que nos puso. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y no todo lo que nosotros hacemos a Dios le agrada. Es decir, Él no aprueba todo lo que hacemos. La bendición de Dios incluye dos cosas: la aprobación y la provisión. Nosotros hacemos cosas que Dios no aprueba, pero eso no significa que Dios no nos provea. Dios provee a sus hijos, lo decíamos esta mañana. Dios provee a sus hijos, porque yo pregunto, ¿cuántos son padres en este lugar ahora? Los que son padres, cuando tus hijos se portan mal, tú le dices, no vas a comer. Hoy no te sientas a la mesa a comer, porque se portan mal. Yo creo que ningún padre ha castigado hacia su hijo. Si acaso le quitarás la chuche, ¿no? Si acaso le quitas la televisión, pero nunca la comida. ¿Qué padre, cuando su hijo se porta mal, lo saca a la calle desnudo, no le deja ropa? ¿Qué padre hace eso? Dios tampoco. Dios siempre nos va a proveer, pero no siempre nos va a aprobar lo que nosotros hacemos. Dios puede usarnos sin aprobarnos. Podemos ser usados, pero no aprobados. Tal es el caso que hemos visto siempre en la Biblia. Judas Iscariote, lo hablábamos esta mañana. Judas Iscariote anduvo con Jesucristo. Judas Iscariote disfrutó de las cosas que los demás discípulos habían disfrutado, y ya el Señor sabía que Judas lo iba a entregar. Pero hasta el último momento le dio de su provisión, le dio la cena a Judas, su última cena. Dios no aprobaba a Judas, pero Dios igual le daba su provisión. El Señor, cuando habla, el Señor bendice. Dios habla y Dios bendice. Y cuando Dios bendice, Dios provee. Es decir, cuando Dios habla, Dios provee. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios provee. La Biblia nos enseña diferentes nombres acerca de Dios. Me imagino que todos vosotros deben conocerse muchos nombres de Dios, pero hay un nombre en particular que se dice Adonai Jireh. Precioso nombre. Este nombre, cuando yo estaba, esto lo digo aparte, mi tía materna, a la cual amo con todo mi corazón, junto con mi tía paterna y mi abuela paterna, me llevaron a los pies de Cristo cuando yo era niño. Y una de las cosas que mi tía me enseñaba era esta palabra, Adonai Jireh. Mi tía no solo se lo sabía, y ella no solo sabía dónde encontrarlo en la Biblia, ella se conoce la Biblia. Pero más que eso, mi tía vivía ese nombre, Adonai Jireh. Precioso nombre. Ella estaba tan
entregada a ese nombre que una de sus hijas se llama Adonai Jireh. Precioso nombre para ponérselo a una hija. Bueno, a mí me encanta. Adonai Jireh significa Dios proveerá. Si vamos al libro de Génesis capítulo 22, vamos a encontrar en donde aparece Adonai Jireh. Está en el capítulo 22, en el pasaje en el que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Se acuerdan de eso? Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y Abraham obedientemente se llevó a Isaac para llevarlo al monte Moriah para sacrificarlo allí. Entonces Isaac, el pobre niño, porque yo me lo imagino, era un niño más o menos como el que está aquí sentado. Imaginemos a Diego llevando a Isaac al monte Moriah. Bueno, monte Moriah, a una montaña, a sacrificarlo. Y llevaban todas las herramientas, ellos iban caminando, Isaac iba contento porque iban a sacrificar a alguien, a sacrificar un cordero, y Diego iba preocupado porque iba a entregar a su hijo. Entonces, cuando van de camino, van subiendo la montaña, Isaac le dice: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Diego le responde: Adonai Jireh, que significa Dios proveerá. Abraham estaba seguro de que Dios iba a proveer el cordero para el sacrificio. Pero dada una prueba como esa, obviamente es una prueba muy fuerte para cualquier padre entregar a su hijo. Sin embargo, Dios entregó a su único hijo. Para Diego debería haber sido una prueba muy fuerte. Pero para Diego superar esa prueba, que necesitaba fe. Y esa fe se la proveía Dios. Es decir, Dios no solo proveía el cordero, sino que le provee la fe. No a Diego, porque aquí está Isaac, sino a Abraham en aquel momento. Adonai Jireh. Si alguien vivió ese nombre, fue Abraham. Adonai Jireh. O sea que Abraham supo que la provisión de Dios no solamente era física, no era solamente material, sino espiritual. Dios provee de fe. Pero además, en el sentido de provisión, tanto material como espiritual, Dios proveyó a Adán y a Eva. Fíjense que lo primero que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué es lo que le está proveyendo Dios ahí a Adán y Eva? Una familia. Les está primeramente bendiciendo porque Adán y Eva era la primera pareja, el primer matrimonio de la humanidad. ¿Se están dando cuenta de lo importante que es que un hombre y una mujer se unan en matrimonio, que tengan la bendición del Señor? Necesitaban la bendición de Dios para comenzar una familia. Cuando Dios vio a Adán solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó la ayuda idónea, que era Eva. Pero no solamente le creó a Eva, porque cuando le dice fructificad y multiplicaos, en la mente de Dios, en los planes de Dios, ya estaba la creación de la humanidad. Es decir, ya estaba la creación de Caín, de Abel, de Sem, de todos los hijos de Adán y Eva, de todos los nietos, de todos los bisnietos, de los hijos de Moisés, de los hijos de Abraham, de los hijos de vuestros padres y de vosotros. Dios le dio una familia a Adán y Eva, le estaba dando una familia, le estaba proveyendo una familia. Y asimismo a cada uno de nosotros. El Señor nos conoce desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Ya el Señor, perdón por lo que voy a decir, no hay niños en el templo. Dios conocía el espermatozoide y el ovario que se iban a unir. Los conocía, ya sabía cuál era el espermatozoide. En medio de millones de espermatozoides, como lo dije alguna vez, has ganado la batalla. Llegaste tú primero. Llegaste tú primero, ¿no lo crees? Eres un espermatozoide unido con un óvulo. Dios sabía quiénes eran y sabía quién iban a ser tus padres. Dios te proveyó una familia. Bien sea que tu padre o tu madre, bien sea que tus padres no te hayan recibido bien, Dios ya sabía quiénes iban a ser tus padres. Dios te estaba proveyendo de una familia y con tus padres, tus hermanos, si no eres el hijo mayor, y así sucesivamente. Dios nos provee una familia, pero no solamente nos provee una familia biológica. Cuando cada uno de nosotros le entregó su vida a Cristo, la palabra dice que nosotros
comenzamos a vivir en la familia de la fe, junto a la familia de la fe. Esa familia preciosa, qué alegría, iglesia. Qué alegría pertenecer a la familia de la fe. Dios nos proveyó de una familia de la fe. No solamente la iglesia Génesis somos la familia de la fe, sino la iglesia universal. Es una familia tan grande, que casi puede ser como la que le dio a Adán y Eva. Claro, la diferencia es que todavía hay personas que no pertenecen a la familia de la fe, pero tú ahora mismo has sido proveído por una familia. ¿Qué otra cosa proveyó Dios a Adán y Eva? De una vivienda, de una casa. Les dice, cuando les dijo que se fructificaran, pero luego en el versículo 15 dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Primero les dice, multiplicaos y fructificarse y llenad la tierra. Cuando le dice llenar la tierra, ese es tu lugar. La tierra es tu lugar, un lugar inmenso, pero no los iba a dejar ahí tirados en la tierra en cualquier punto. Los puso en el jardín del Edén. Esa era su casa. Esa era la casa de Adán y Eva. Ellos iban a vivir allí en ese huerto. ¿Se imaginan si no hubiesen pecado? Estaríamos todos nosotros allí con Adán y Eva, en el huerto, disfrutando de las plantas, de los árboles, de la naturaleza. Esa iba a ser su casa. Esa fue la casa donde que Dios le proveyó a Adán y Eva. Y volviendo al tema anterior, cuando Dios te puso en esa familia, ¿qué te puso? Cuando Dios te formó, ya conocía el vientre donde te estaba formando. El vientre de tu madre. Esa fue tu primera casa. Esa fue tu primera provisión de casa que tuviste. El vientre de tu madre. Ahí vivimos un espacio de tiempo, algunos 9 meses, 7 meses, 8 meses. Benditas sean los vientres de las mujeres que pueden tener allí a 1, a 2, a 3, a que sí, Esther. ¿Ah? Las mujeres tienen una vivienda preciosa. Yo creo que si nosotros tuviésemos recuerdos, Dios no nos puso recuerdos desde que estábamos en el vientre porque quisiéramos volver a ese vientre. No hay problemas allá adentro. Se duerme, se come. Aparte oyes unas voces de afuera, oyes una voz un poquito ronca de un hombre que te habla, tu papá. Pero tu mamá te habla con el pensamiento. Esa fue tu primera casa. Ahí estabas protegido por tu madre y por tu padre también. Pero cuando tú naciste, también Dios tenía una casa para ti. Obviamente ibas a vivir con tu padre y tu madre. Si tu padre y tu madre te dejaran, si no te quisieran, igual Dios te iba a dar una casa. Porque Él es tu padre. Él te tenía ya una casa preparada. El Señor no solo proveyó a Adán y a Eva, el Señor nos proveyó a nosotros. Pero no solo de una casa material, iglesia. En el libro dice, en la Biblia dice, en el Salmo 91.1, ¿a cuántos le gusta este salmo? Es precioso. ¿Cómo dice el Salmo 91.1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no el que visita. El que habita al abrigo del Altísimo morará, o sea, vivirá. La palabra habita y morará. ¿Qué nos señalan? Refugio. Nuestras casas físicas, ¿qué son para nosotros? Un lugar donde descansar, un lugar donde estar protegidos, donde calmar el frío, ¿no? Porque si nos quedamos en la calle durmiendo vamos a pasar mucho frío, aunque estemos muy abrigados. Dentro de casa se siente protección, se siente refugio. No sé si te ha pasado alguna vez que estás en la calle y deseas llegar a tu casa para sentirte cómodo en tu casa. El abrigo del Altísimo es nuestra casa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es nuestro lugar para vivir. ¿A cuánto le gusta la lluvia? A mí me encanta la lluvia. Yo no uso paraguas, por eso es que esto está dañado. Yo ni le paro. A mí no me gustan los paraguas, mi esposa lo sabe. Me gusta caminar. Si está lloviendo igual yo me mojo, no pasa nada. Pero sí es cierto que necesitamos a veces un paraguas, ¿verdad que sí? Pero ¿para qué es el paraguas?
para no mojarnos. Si vamos caminando y está lloviendo, yo me voy con el paraguas y está lloviendo y yo no me mojo porque estoy con el paraguas. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si yo voy caminando y de repente a mí porque me encanta la lluvia y yo lo hago, voy caminando y aunque me esté tapando yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué sucede? Me mojo, ¿verdad? Entonces como me mojo y no me quiero mojar, vuelvo otra vez. Así funciona el abrigo del Omnipotente. La sombra del Omnipotente está allí para nosotros. ¿Qué pasa si nosotros no salimos de la sombra del Omnipotente? ¿Qué sucede si nosotros no salimos? La sombra del Omnipotente, la vivienda que Dios nos ha dado, ese es nuestro refugio. Y esta mañana lo hablábamos. El Señor es celoso de sus hijos. Óyeme bien, iglesia. Nada ni nadie te podrá tocar mientras tú estés debajo de la sombra del Omnipotente. Nadie, ni Satanás, mucho menos Satanás, ni sus demonios. Nadie podrá tocarte mientras tú estés debajo de la sombra del Omnipotente. Bajo la cobertura de Dios, nadie podrá tocarte. Sí, pastor, pero es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, dando vueltas. El diablo anda dando vueltas buscando para destruirnos. ¿Cuándo nos va a destruir? ¿Acaso Dios va a decir, le quito las sombras? No, Dios no nos va a quitar la sombra. Nosotros nos salimos. Si este espacio me está cubriendo la sombra y yo me pongo aquí, ¡guau! Bueno, así no hacen los leones, ¿no? Los leones rugientes, no sé cómo hacen. No conozco cómo hacen los leones. Tal vez si despertamos al niño, a lo mejor él nos dice cómo hace un león. Pero yo no lo sé hacer. Pero así está el diablo, esperando a que tú salgas. Y aquí quiero decir algo importantísimo. Esto me lo enseñó mi pastor. Gloria a Dios por mi pastor, al cual amo también con todo mi corazón. Él nos decía, ¿quiénes somos nosotros para que el diablo esté tan pendiente de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Dios está pendiente de nosotros día y noche y día, las 24 horas, los 365. Pero ¿qué creemos nosotros? Que el diablo está ocupado en nosotros todo el tiempo. No, iglesia. Además, no hay tanta cantidad de demonios en el mundo como para que alcance para toda la población mundial. No lo hay. No hay un demonio para cada uno de los seres humanos. Cuando nace un ser humano, nace un demonio. Eso es mentira. Nace un demonio para que te persiga. Olvidémonos de eso. No es así. No es así, iglesia. Nosotros venimos a la iglesia y en nuestra vida diaria vamos a darle la gloria a Dios. Y la gloria a Dios es que Él nos protege, que Él nos cuida, que nos refugia, que nos guarda. Y si afuera hay un león rugiente, el león de Judá está para defendernos, iglesia. ¿Tú crees eso? El león de Judá está para defender a sus hijos celosamente. ¿Qué significa celosamente? No son los celos que tienen los seres humanos, son celos dañinos. No son los celos que tienen las esposas y los esposos, los novios, las novias. Eso no es el celo que tiene Dios. El celo de Dios envuelve el refugio, el cuidado, la protección. ¿Cuándo nosotros podemos ser atacados por Satanás? Si nosotros estamos debajo de la sombra del Omnipotente. ¿Cuándo? Cuando nos salimos. ¿Y cuando nos salimos? Te voy a decir cuándo nos salimos. Cuando las cosas del mundo nos llaman y nosotros nos vamos al mundo. No es que nos vamos al mundo porque nos vamos para allá afuera, no estoy diciendo eso. Pero cuando me salgo de la cobertura de Dios, cuando pasa un mal pensamiento por aquí y empiezo a hablar mal de mi hermano, porque a Dios no le gusta estar donde está el pecado, porque Dios no aprueba el chismerío santo, aunque sea santo. Ay, te tengo que contar algo, tú sabes, pero es para que ores, Te lo cuento, es para que ores. Esto es un chismerío santo, mira. No, Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso. Entonces, ¿cuándo nos salimos de la cobertura? Cuando participamos de conversaciones que no son correctas. Cuando no oímos la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, Dios nos dice, ¿qué vas a decir? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo nos salimos de la cobertura de Dios? Cuando mis amigos de allá afuera me dicen, oye, vámonos a la discoteca. Esto lo tengo que decir claramente para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Cuando un amigo te invita a la discoteca, ten por seguro que no es el Señor.
no es la voz de Dios, no es Dios hablando. Cuando Dios habla, Dios bendice. Dios no te dice, ve a la discoteca. Porque una vez una persona me dijo, bueno, pero es que Dios me puede estar mandando a la discoteca a predicar, vaya al lugar para predicar. Sí, puede ser, yo no digo que no, cada quien tiene su relación íntima con el Señor. Pero entonces hay que analizar, porque cuando Dios habla, Dios bendice. ¿Qué bendición vas a tener tú en una discoteca? Te estás saliendo de la cobertura. Te voy a decir una tercera cosa. ¿Cuándo te sales de la cobertura? Precisamente cuando tienes comunión con personas del mundo. Y quiero aclarar esto bien. Pastor, ¿no me puedo tomar un café con una persona que no es cristiana? Claro que sí, 1, no, 2, 3, 4, 5, 10. Todos los cafés que tú quieras para predicarle la palabra de Dios, pero no en una discoteca. Para predicarle la palabra de Dios. Si nosotros vivimos en la iglesia, pero también vivimos practicando las cosas que hay en el mundo, no estamos bajo la cobertura de Dios. Porque ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? La luz resplandece sobre las tinieblas, entonces tenemos que predicar su palabra en las tinieblas para que las personas que están en la tiniebla, como estuvimos nosotros alguna vez, se pasen a la luz. Cuando Dios habla, Dios bendice, Dios provee. ¿De qué más Dios proveyó a Adán y a Eva? Fíjense que les dice, los puso en el huerto del Edén con un propósito, dice la palabra, para que lo labrase y lo guardase. El primer trabajo de Adán y Eva, ¿cuál era? Labrar la tierra. Y qué bonito, ¿saben qué? Ese trabajo no tenía que ser para ellos alimentarse. El trabajo no es una maldición como muchos pueden pensar. El trabajo dignifica al hombre. Lo que pasa es que después de la caída, sí es cierto que el Señor les dijo, te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Y por eso todos tenemos que trabajar. ¿A cuánto les gusta trabajar? ¿Y a cuánto les gusta el último día del mes para trabajar? Por supuesto que nos gusta trabajar, porque eso está en nosotros. El Señor sembró en nosotros el deseo de trabajar. Y el Señor le dio provisión a ellos de trabajo, pero a nosotros también. Bien sea que ahora tengas un trabajo o que no lo tengas, Dios siempre te va a proveer un trabajo. El trabajo que tú no tienes ahora, ya Dios lo tiene para ti. Solamente tienes que pedírselo, solamente tienes que decirle. Pero ojo, y aquí perdón por lo que voy a decir, si no te cae bien, si te suena mal, si no viene de Dios, si para ti no viene de Dios. Pero hay trabajos que cuando Dios habla, cuando Dios te dice, el trabajo que Dios te va a hablar, no te va a separar del Señor. No te va a alejar del Señor, nunca te va a alejar del Señor. Sí, pastor, pero es que el trabajo que me está dando me voy a ganar 3,000 euros mensuales. Eso es de Dios. Es que pensamos de una vez que es de Dios. Porque al ver los numeritos, los ceros, uno dice, wow, eso tiene que ser una provisión de Dios. El diablo también te puede dar un trabajo de 3,000, de 3 millones de euros mensuales. Y si no, pregúntenselo a los políticos. O pregúntenselo a Messi. El Señor, cuando Él habla, nos provee un trabajo. Pero nos provee un trabajo que nos permite tener comunión con Él, que no nos aparta de Él. Y aunque no tengas trabajo, ¿qué trabajo más bonito nos dejó el Señor a todos nosotros? ¿Saben cuál fue? La gran comisión. Cada uno de nosotros tiene una tarea asignada: llevar la palabra de Dios por el mundo. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Así, pastor, pero no me pagan. No te pagan. ¿Y cómo crees que estás viviendo? Pero es que predicar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios, tiene el propósito de salvar almas, no de que te paguen. Sin embargo, ¿en qué trabajo? O mejor dicho, pregunto, ¿hay acaso algún trabajo en el que tu jefe está contigo? ¿Alguien aquí tiene a su jefe con él pasando la fregona, por ejemplo, limpiando las ventanas, haciendo la comida? Tu jefe contigo allí, ayudándote. Muy bien. Alguien aquí se sienta frente a un ordenador y el jefe le está indicando las cosas. Por supuesto que te las pide que las haga. Al principio te enseñan, pero la idea es que tú trabajes y que después te defiendas tú solo. Si el jefe está contigo, te está vigilando a ver si tú estás trabajando.
Pero el mejor jefe del mundo se llama Jesucristo. Y Él hace nuestro trabajo. Imagínense. Porque si yo voy a llevar la palabra de Dios, si yo voy a predicar la palabra de Dios por el mundo, tengo que ir con el Espíritu Santo. Si yo no voy con el Espíritu Santo, no voy a hacer un buen trabajo. El mejor jefe del mundo se llama Jesucristo, es Dios. Porque además Él nos dio la provisión de todo, absolutamente todo lo que tenemos. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Y finalmente, el Señor en el versículo 29 dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla. Termina diciendo: os serán para comer. El Señor proveyó a Adán y a Eva de alimento. El Señor no iba a traer a Adán y a Eva al mundo y les iba a decir: búscate la vida. La provisión de alimentos para ellos de parte de Dios fue 3 cosas: clara, suficiente y abundante. Porque fue clara, le dijo: podéis comer de todos los árboles, todos. Uno solo no podían comer, y fue el que se comieron, la manzana, ¿no? Uno solo no podían comer. Fue clara, le dijo claramente lo que podían comer y lo que no. ¿Por qué fue suficiente? Porque todo lo que había ahí les alcanzaba para ellos vivir. Podían comer. Adán y Eva podían tener por seguro que no iban a pasar hambre. ¿Alguien aquí ha pasado hambre? A lo mejor algún día cuando éramos pequeños. En nuestros países latinos hay mucha pobreza y ahí hay gente pasando hambre. Pero el Señor a sus hijos no los deja desamparados. En la misma palabra podemos ver al rey David diciendo, cuando ya estaba en su vejez: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David, un hombre que caminó con Dios, que tuvo mucha experiencia con Dios, nunca vio a un justo, a un hijo de Dios pasando hambre. Y por supuesto David tampoco. David fue un testigo de la fidelidad de Dios. Y luego, cuando avanzamos en la palabra, nos vemos en el Nuevo Testamento la multiplicación de los panes y los peces. Dios proveyó a miles de hombres de comida, de alimento. Todos esos que estaban allí podrían dar testimonio, si estuvieran aquí hoy día, nos podrían dar testimonio de la fidelidad de Dios. En el año 2020-21, ¿cuántos se acuerdan de la pandemia? Durante la pandemia, creo que lo he contado alguna vez, yo me quedé sin empleo. Yo estuve sin empleo durante un año. Y les voy a decir algo. Nosotros tuvimos COVID, los 3, mi hija, mi esposa y yo. Y un día, los hermanos de la iglesia se enteraron. La familia de la fe que Dios nos proveyó, la preciosa familia de la fe, a los cuales también amo con todo mi corazón, se enteraron. Iglesia, nunca nuestra nevera había estado tan llena como en esos días. Mi esposa puede dar testimonio de eso. Ellos sabían que teníamos COVID, pero igual venían a casa a traernos alimento, a traernos la provisión de Dios. No teníamos ya espacio donde poner la comida. La comida se iba a dañar y les decíamos: no traigan más. Pero los hermanos, con su amor: no, vamos a llevar. Y nos llamaban y venían y pasaban por el jardín. Y yo les decía: no vengan, no te preocupes, Adi, no pasa nada. Que no te acerques, que tengo COVID. Bueno, te lo pongo aquí, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Saben para qué es la familia de la fe? Para eso, iglesia. La familia de la fe es que cuando estamos enfermos: hermano, ora por mí, me siento mal, estoy en el hospital. Para eso es la familia de la fe. Que no te va a solucionar el problema, no, pero va a orar por ti, interceder por ti ante el Señor, para que se te quite la enfermedad. Yo no oro para que se te quite la enfermedad. Ese no es mi propósito, perdón, pero ese no es mi propósito principal. Mi propósito principal es para que nosotros entendamos por qué estamos enfermos, cuál es la finalidad, el propósito de Dios en que permite que nosotros tengamos esa enfermedad. ¿Sabes cuál es un propósito? Que dependamos de Él, que aprendamos a depender de Él. La familia de la fe está para apoyarnos cuando estamos enfermos. Y así como David, así como esos 5,000 hombres, en esta mañana ustedes tienen enfrente a un hombre que puede dar testimonio de la fidelidad de Dios. Porque nuestra casa, nuestra nevera estaba llena de comida.
Y me pasaron más cosas, no las voy a contar ahora. Un año sin trabajo, nunca dejamos de pagar la hipoteca, nunca dejamos de pagar la luz, que llegaba más alta, más cara, ¿se acuerdan? Porque estábamos más tiempo en casa. Nunca el Señor ha dejado de proveernos, iglesia. Nunca. Por eso es que me encanta ese nombre también, Adonai Jireh. Dios proveerá, Dios proveyó, Dios provee y Dios proveerá. Siempre no tenemos más que buscar la provisión, porque si el Señor lo dijo en su palabra, el que no trabaja, que no coma. No nos vamos a quedar en casa todos los días y nos va a llover la comida, ¿verdad que no? Pero Dios siempre tiene de su provisión para nosotros, física y espiritual aún más. La provisión espiritual, el alimento espiritual de Dios está en este libro. Su palabra es alimento para nuestra alma, iglesia. Y es más importante que la comida material. Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. O espíritu, alma y cuerpo. Si no tenemos espíritu, estamos muertos. Y la palabra alimenta nuestro espíritu, nos fortalece. La palabra nos nutre. Por eso la palabra no se debe comer leyendo la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis para aprender todo lo que pasó en la historia. No, la palabra siempre se tiene que leer acompañado del escritor de la palabra, del Espíritu Santo. Él nos está haciendo, no lo tengo aquí, pero imaginemos que esta es la comida. El Espíritu Santo coge la comida y nos la da a la boca. Nos alimenta el alma, nutre nuestra alma. El Señor nos provee de alimentos, iglesia. Y hemos dicho que Él le dijo a Adán y a Eva, no comáis del fruto. ¿Qué esperaba Dios? Lo mínimo que Dios esperaba es que obedecieran, ¿sí o no? Pero Adán y Eva no obedecieron. Y en el texto que leímos al inicio, dice que cuando ellos comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos. Se abrieron sus ojos y descubrieron que estaban desnudos. 3 cosas después que abrieron los ojos. Después que habían pecado, vino otro error y otro error y otro error. Yo te voy a nombrar 3 errores que cometieron Adán y Eva después que comieron el fruto, después que se comieron la manzana. ¿Por qué se ríen? Era un durazno entonces, bueno, un melocotón. Era un aguacate, un plátano. Imagínense, porque antes dije que también había sido una provisión abundante. ¿Por qué fue una provisión abundante? Porque había de todos los árboles. Había de todo. Adán y Eva podían comer higos, manzanas, peras. Podían comer de toda la fruta que quisieran. Yo hubiese sido feliz, mi esposa lo sabe, me encanta la fruta. Yo hubiese sido feliz viviendo allí, cortando los arbolitos. Me encantan los arbolitos, me encanta podar, me encanta labrar la tierra. Pero también me gusta pecar. Como Adán y Eva. No me gusta, pero lo hago. Como Adán y Eva. O sea que si yo hubiera estado allí, también hubiese hecho probablemente lo mismo que hicieron ellos. Y Adán y Eva, el primer error que cometieron, ¿saben cuál fue? Dice la palabra, que Adán y Eva cogieron hojas de higuera. ¿Alguien conoce las hojas de higuera? Cogieron las hojas de higuera y se hicieron delantales y taparon sus partes íntimas porque se descubrieron desnudos. O sea, el primer error fue que intentaron tapar su desnudez. Ese fue el primer error que cometieron. ¿Cuál fue el segundo error que Adán y Eva cometieron? Dice la palabra, y oyeron la voz de Dios. O sea que Adán y Eva sí oyeron la voz de Dios. Pero ¿sabes qué hicieron? Se escondieron entre los árboles. Se escondieron entre los árboles. Y entonces la palabra dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Ellos sí sabían que Dios estaba hablando. ¿Alguno de nosotros está oyendo la voz de Dios en esta mañana? No te escondas. No intentes tapar tu desnudez. Porque el Señor no te está ya hablando esta palabra para juzgarte. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Dónde estás? Y en esta mañana Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué Dios le pregunta esto a Adán? ¿Por qué Dios le pregunta dónde está? ¿Es que acaso Dios no es omnipotente? Dios es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba Adán.
¿Y dónde estaba Eva? Entonces le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué? Lo que Dios estaba esperando era que Adán le dijera, he comido lo que no tenía que comer, he pecado, y que se arrepintiera. Y en esta mañana Dios te dice, ¿dónde estás, iglesia? No es para juzgarte, no es para condenarte. No te tapes la desnudez, no te escondas del Espíritu Santo. El Señor te quiere decir qué fue lo que hiciste, no decírtelo, hacértelo ver. El Señor pretendía, el Señor esperaba que Adán y Eva reconocieran su pecado, se arrepintieran y ya está. ¿Cuál fue el tercer error? Sí. ¿Qué le dijo a Adán? ¿Qué le dijo a Adán? La mujer que me diste. ¿Y qué le dijo a Eva? La serpiente que pusiste en este huerto. No fue mi culpa, pastor, no fue mi culpa, Señor, le dijo a Adán. Fue por culpa de esta señora que tú me diste, esta mujer. Y la mujer le dice, no fue mi culpa, fue la culpa de la serpiente, o sea, de Satanás, como mucha gente tiene acostumbrado a hacer. El enemigo es astuto y por eso es que yo peco. No, el enemigo es astuto, pero no es por eso que tú pecas. Tú y yo pecamos, porque internamente tenemos un ser que es la carne, que nos lleva a darle paso al diablo, a darle cabida en nuestra vida a lo que el diablo maquina para nosotros. Ese fue el tercer error, culpar a otro. Pero ahora quiero que veas lo que el Señor hizo. Es hermoso Jesús, es hermoso Dios. Cuán bello es el Señor. Había una canción, algún día la cantaremos. Cuán bello es el Señor. ¿Se acuerdan de esa canción? Los más viejitos. Pedazo de canción. Fíjense lo que el Señor les proveyó a ellos. Hemos dicho que le dio vivienda, hemos dicho que le dio alimento, que le dio familia. Pero hay una cosa que Dios no les dio: ropa. ¿Es que acaso la necesitaban? No, Adán y Eva andaban desnudos en el huerto. Ellos fueron los que se pusieron, se taparon, se pusieron su ropa de higuera. Ellos andaban desnudos en el huerto. Dios no les tenía que proveer de ropa, pero aún habiendo pecado, Dios le dio la provisión de ropa. Porque Adán y Eva intentan cubrir su desnudez con las benditas hojas de higuera. Y como pregunté antes, ¿ustedes han tocado la hoja de higuera? Es áspero. Imagínense esa cosa ahí. Esa hoja ahí, eso se siente en la piel, áspero, se siente feo, se siente mal. Ellos intentaron cubrir su desnudez con unas hojas de higuera que aparte les seguían sintiendo incómodos. Ellos sentían incomodidad con esa hoja de higuera. Hagan la prueba si quieren, pónganse una hoja de higuera para que vean. Tiene que ser incómodo y ellos estaban incómodos. Eso no cubrió su desnudez. Ellos seguían sintiendo vergüenza. Además, las hojas de higuera, por ser hojas, se van a secar. Son temporales. Cuando cubrimos nuestra desnudez nosotros mismos, eso es temporal. Se van a secar. Entonces Adán y Eva iban a tener que estar cada día como quien cambia los pañales de un bebé. Como quien cambia los pañales de un bebé. Cada día iban a estar cambiándose las hojas de higuera porque se iban a secar. Y mira lo maravilloso que es Dios, que aunque ellos pecaron, dice la palabra, que Dios antes de sacarlos del Edén, les puso túnicas de piel. Aleluya. Salvador creo que sabe más que yo de lo que son las túnicas de piel. Para hacer una túnica de piel es necesario, primero, la textura suave. ¿Alguien ha tocado la piel de animal? Es suave, a diferencia de lo áspero que eran las hojas de higuera. El Señor los cubrió con túnicas de piel. Pero para que esas túnicas de piel existieran, tuvo que haber derramamiento de sangre. Alguien tenía que morir, o un animal. Alguien tenía que morir para hacer esas túnicas de piel. ¿Qué dice la palabra? Sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y hubo alguien que hace más de 2000 años derramó su sangre preciosa en una cruz para que nosotros fuésemos perdonados. Jesucristo. Dale la gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre preciosa y para que tu desnudez fuera cubierta. Y le puso las túnicas, y las túnicas no se iban a secar, iban a ser más duraderas. Y cada día el Señor nos viste de una túnica de piel, porque nosotros estamos vestidos por la sangre de Jesús.
Jesucristo es nuestro vestido. Y por eso la Biblia nos dice cada día, vestidos del Espíritu Santo. Cuando el Señor habla, iglesia, el Señor provee, pero el Señor también corrige. ¿Cómo diferencio de esas voces de las que hablamos al principio? Son muchas las voces, pero cuando el Señor nos corrige, el Señor no nos señala ni nos condena. Las voces que dije antes sí nos condenan, pero el Señor no. El Señor nos vistió, nos dio nuevas vestiduras y lo dice la palabra. Cuando el Señor habla, corrige con la verdad, con amor. Adán y Eva oyeron la voz de Dios. O sea que mi oración, iglesia, es que hayamos oído la voz de Dios. Que aprendamos a distinguir cuando Dios nos habla y cuando no es Dios. Que Dios te bendiga, iglesia.